Desde entonces hasta ahora, el Triángulo de las Bermudas sigue envuelto en misterio. Han surgido muchas historias diferentes sobre este lugar, pero hasta ahora no hay una explicación concreta para este misterioso sitio. De hecho, durante muchas décadas ha sido el centro de misterios, desapariciones de barcos, aviones y personas que simplemente parecieron desaparecer sin una explicación clara. Pero ¿qué tan ciertas son realmente estas leyendas? Antes de hablar de los extraños sucesos, primero necesitamos entender qué es realmente el Triángulo de las Bermudas. Según la creencia popular, es una parte del Océano Atlántico Norte que se encuentra entre Bermudas, Puerto Rico y la costa este de los Estados Unidos. Lo sorprendente es que en realidad no hay límites oficiales para este lugar. Incluso los expertos aún no se ponen de acuerdo sobre su extensión exacta. Hay estimaciones que señalan que abarca más de 500,000 de millas cuadradas, mientras que otros creen que es aún más grande que eso. Por eso es difícil determinar cuántos accidentes o desapariciones han ocurrido realmente dentro de lo que se llama el Triángulo de las Bermudas. Con el paso del tiempo, también cambian las fronteras que utilizan diferentes escritores e investigadores. Por eso, algunos incidentes que antes no formaban parte del Triángulo de las Bermudas, con el tiempo se incluyen en su historia. Sin embargo, hay algo que no se puede negar. Durante muchos siglos han ocurrido muchos eventos en esta parte del océano que han dado origen a uno de los mayores misterios de la historia moderna. También es notable que incluso antes de que se popularizara el término Triángulo de las Bermudas, ya existían reportes sobre experiencias extrañas en esta región. Uno de los datos más antiguos proviene del viaje de Cristóbal Colón en 1492. Mientras cruzaba el Océano Atlántico rumbo al Nuevo Mundo, escribió varias observaciones sobre el movimiento inusual de la brújula y las luces que, según sus hombres, vieron a lo lejos. No está claro qué fue lo que realmente vieron. Es posible que solo hayan sido fenómenos naturales. Pero con el paso de los siglos, estas historias se convirtieron en parte de la creciente leyenda sobre el Triángulo de las Bermudas. Al mismo tiempo, este lugar también se encuentra en una de las rutas más transitadas de barcos y aviones en todo el mundo. Cada día miles y miles de embarcaciones y aeronaves pasan por aquí. Debido a la cantidad de tráfico, no es de extrañar que ocurran accidentes de vez en cuando. Pero para muchos, esa simple explicación no es suficiente a pesar de todo. ¿Cómo obtuvo el Triángulo de las Bermudas la reputación de ser uno de los lugares más aterradores del planeta? ¿Por qué hay barcos que se encuentran aquí sin tripulación? ¿Por qué hay aviones que nunca se volvieron a ver? ¿Y por qué hasta ahora sigue debatiéndose si hay un secreto más profundo escondido bajo ese océano? En este video vamos a investigar más a fondo algunas de las leyendas más famosas del Triángulo de las Bermudas. También vamos a descubrir aquí cuáles de las teorías tienen base científica y cuáles son solo producto de la imaginación. Desde las extrañas condiciones climáticas hasta las leyendas sobre civilizaciones perdidas, poco a poco vamos a desentrañar uno de los misterios más antiguos del mundo moderno. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Eso significa mucho para nosotros, hermanos. Muchas gracias y ahora vamos a comenzar. Para quienes no lo saben, mientras más se expanden las historias sobre el Triángulo de las Bermudas, hay algo que llama la atención. Mientras más retrocedemos en el pasado, más aumentan también los reportes sobre sucesos extraños en esta región. Pero no todas las historias tienen el mismo peso cuando se trata de evidencia. Uno de los relatos que los investigadores suelen mencionar es el de los registros de Cristóbal Colón durante su histórico viaje en 1492. Según las partes traducidas de su diario, hubo ocasiones en que su tripulación notó un comportamiento inusual en la brújula. También hay informes sobre una pequeña luz que vieron a lo lejos mientras navegaban por el Atlántico. En nuestra época actual, podríamos pensar que estas observaciones son normales. Pero pensemos en la situación de aquel entonces. No existían sistemas de navegación modernos, no había satélites. Y Europa tenía muy poco conocimiento sobre el vasto océano al otro lado del mundo. Y cualquier cosa que no se pudiera explicar fácilmente se convertía en parte de una leyenda. A medida que pasaban los siglos, la reputación de las Bermudas como un lugar lleno de peligros se hacía aún más fuerte. A principios del siglo XVII, un barco inglés llamado Sea Venture se enfrentó a una fuerte tormenta cerca de las Bermudas mientras se dirigía a la colonia de Jamestown. El barco sufrió daños y los ocupantes se vieron obligados a desembarcar en la isla. No ocurrió ninguna desaparición misteriosa, pero ese suceso contribuyó a la imagen de las Bermudas como un lugar del que es difícil escapar
cuando la naturaleza se enfurece. Incluso hay historiadores que creen que ese incidente fue la inspiración para la famosa obra de Shakespeare, La Tempestad. Aunque esto no se ha comprobado completamente, sigue mostrando cuán profunda era la influencia de las Bermudas en la imaginación de la gente en ese entonces. Al llegar el siglo XIX, comenzó a difundirse una de las historias más conocidas relacionadas con el Triángulo de las Bermudas, la leyenda del barco de carga Ellen Austin. Según la versión popular de la historia, el barco supuestamente encontró una embarcación abandonada mientras navegaba por el Atlántico. No había tripulación, ni una explicación clara de por qué fue abandonado. Sin embargo, el barco todavía estaba lleno de carga. Se dice que el capitán envió a algunos hombres para abordar la embarcación abandonada y llevarla de regreso a su destino, pero después, tras una fuerte tormenta, perdieron contacto con ese barco. Cuando lo volvieron a ver, supuestamente ya no había nadie adentro. Después de esto, según la leyenda, enviaron de nuevo a algunos hombres, pero en la segunda ocasión, el barco desapareció por completo junto con las personas que subieron a bordo. Da miedo escucharlo, pero aquí es donde se vuelve importante la diferencia entre leyenda e historia. Según el análisis de los historiadores marítimos y los antiguos registros de envío de barcos, no hay ningún documento sólido que pruebe que toda la versión de esta historia sucedió tal como se cuenta hoy en día. Es cierto que hubo un barco llamado Ellen Austin que navegó por el Atlántico en esa época, pero muchos de los detalles del llamado incidente del barco fantasma solo aparecieron en relatos posteriores y no está claro cuál es su origen original. En pocas palabras, esto podría ser más parte del folclore marítimo que de la historia confirmada. Pero aunque hay historias que no se pueden comprobar completamente, también hay desapariciones que realmente ocurrieron y están documentadas. Uno de los ejemplos más grandes es el USS Cyclops. En marzo de 1918, en pleno apogeo de la Primera Guerra Mundial, este enorme barco de la Marina de los Estados Unidos zarpó de Sudamérica llevando a más de 300 personas y miles de toneladas de mineral de manganeso que se utiliza para fabricar acero. El Cyclops era uno de los barcos de carga más grandes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en ese tiempo, pero mientras se dirigía a Baltimore, simplemente desapareció. No hubo señal de auxilio, no se encontró ningún resto del naufragio, ni hubo testigos sobrevivientes. Hasta ahora sigue siendo una de las mayores pérdidas de un barco en la historia de la Marina de los Estados Unidos que no fue causada directamente por el combate. Y aquí fue donde el Triángulo de las Bermudas empezó a recibir una atención más seria. Ya no era solo una historia de marineros o una leyenda transmitida de generación en generación. Ya hay incidentes reales registrados en la historia. Sucesos que, incluso después de muchas décadas del incidente, todavía hay preguntas que no se han respondido completamente. Pero la pregunta más grande es esta: ¿realmente hay una fuerza especial actuando en el Triángulo de las Bermudas? ¿O tal vez estos misterios son solo el resultado de una combinación de clima extremo, olas fuertes en el mar, errores humanos y leyendas que solo han crecido y se han transmitido de generación en generación? Mientras más profundizamos en nuestra investigación, más difícil se vuelve separar cuál es la verdadera evidencia y cuáles son historias que se han convertido en parte de la leyenda del mar. A pesar de esto, si hay un incidente que realmente marcó la reputación del Triángulo de las Bermudas, es la desaparición del USS Cyclops. A pesar de la búsqueda exhaustiva, parece que el océano simplemente se tragó todo el barco. Por eso, la desaparición del USS Cyclops sigue siendo hasta hoy uno de los mayores misterios marítimos sin resolver en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Incluso el presidente Woodrow Wilson en ese entonces admitió que nadie sabía lo que realmente sucedió, excepto el propio mar. El misterio se profundizó aún más cuando, décadas después, desaparecieron otros dos barcos relacionados con el Cyclops en casi la misma ruta. Aunque existen teorías que dicen que pudo haber problemas estructurales o mal clima involucrados, todavía no hay una respuesta definitiva que sea aceptada por todos. A medida que estos incidentes aumentaban, el público empezó a pensar que tal vez realmente ocurría algo extraño en esta parte del océano. Pero no solo los barcos se convirtieron en el centro de la conversación. Al llegar los años 40, incluso los aviones empezaron a estar relacionados con la creciente leyenda del Triángulo de las Bermudas. Uno de los casos más famosos es la desaparición del vuelo 19 en diciembre de 1945. Estaba compuesto por 5 aviones militares de la Marina de los Estados Unidos, que solo realizaban una misión rutinaria de entrenamiento desde Florida. Un entrenamiento normal que los pilotos habían realizado miles de veces. Pero mientras estaban en el aire, el líder del vuelo comenzó a confundirse acerca de su ubicación. Según las comunicaciones registradas, tuvieron dificultades para determinar dónde estaban y en qué dirección debían regresar. Mientras la situación empeoraba, también se les estaba acabando el combustible.
Después de varias horas sin comunicación, nunca más se les volvió a ver. El incidente se volvió aún más misterioso cuando también desapareció la aeronave de rescate enviada para buscarlos. Su tripulación también desapareció junto con ellos. Durante varios días, el ejército llevó a cabo una operación de búsqueda a gran escala, pero no encontraron ni una sola pista, evidencia clara que pudiera explicar la desaparición de los aviones. Por eso, el vuelo 19 se convirtió en uno de los ejemplos más citados por quienes creen en el misterio del Triángulo de las Bermudas. Pero según análisis modernos de historiadores de la aviación, es posible que una combinación de error de navegación, mal clima, combustible limitado y las condiciones del mar hayan causado la tragedia. Sin embargo, como no se encontró ningún resto de inmediato en ese entonces, las especulaciones continuaron. Durante muchas décadas, la serie de desapariciones no terminó ahí. A finales de los años 40, 2 aviones de pasajeros de British South American Airways desaparecieron en incidentes separados. Mientras volaban en la región del Atlántico que a menudo se asocia con el Triángulo de las Bermudas, el primero fue el Star Tiger. El siguiente fue el Star Ariel. En ambos casos, la causa exacta de la desaparición no se determinó de inmediato. Por eso, se añadió otra vez a la lista de incidentes que se usan para respaldar la leyenda del Triángulo de las Bermudas. A medida que aumentaba el número de estas historias, ocurrió un cambio importante. El misterio recibió un nombre. En 1964, un escritor estadounidense usó el término Triángulo de las Bermudas en un artículo que relacionaba varias desapariciones de barcos y aviones dentro de una amplia región del Océano Atlántico. Por primera vez parecía que se formaba un gran rompecabezas. Los accidentes separados que ocurrieron durante muchos siglos se unieron en una sola historia. Y como no había una respuesta clara para muchos de esos incidentes, el interés del público se extendió rápidamente. También era la época de la Guerra Fría, una época de proyectos secretos, una época de teorías de conspiración, una época en la que mucha gente creía que había cosas que las organizaciones gubernamentales y militares estaban ocultando. Por eso no es de sorprender que mucha gente creyera de inmediato que tal vez había una razón más profunda detrás de las desapariciones. Al llegar a los años 70 empezaron a salir libros que ofrecían diferentes explicaciones. Algunos decían que esto tenía relación con la civilización perdida de la Atlántida. Otros sugerían extraños fenómenos magnéticos, tecnología secreta o incluso la influencia de seres de otros planetas. En este punto, el Triángulo de las Bermudas ya no era solo un simple misterio marítimo. Se había convertido en un fenómeno global, una leyenda que mezclaba la historia real, desapariciones aún no resueltas, creencias, ciencia, especulaciones e imaginación humana. Y mientras más libros, documentales y programas salían sobre esto, más se desdibujaba la línea entre los hechos comprobados y las historias que solo surgieron por el miedo y el misterio. Ahora, mientras el Triángulo de las Bermudas se hace famoso en todo el mundo, también crecía rápidamente otra cosa, las teorías que intentaban explicar. Y aquí es donde la conversación empezó a alejarse de la ciencia y a entrar en el mundo de las leyendas, historias paranormales y ciencia ficción. En los años 70, varios libros que ofrecían interpretaciones más extrañas sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se convirtieron en bestsellers. Uno de los autores más famosos fue Charles Berlitz, quien presentó teorías que hasta hoy todavía se escuchan frecuentemente en Internet y documentales. Según lo que escribió, es posible que el Triángulo de las Bermudas esté conectado con la civilización perdida de la Atlántida. Otras de sus ideas sugieren la existencia de fuerzas que la ciencia moderna no puede explicar. Algunos dicen que podría haber portales hacia otras dimensiones. Hay quienes creen que podría haber actividad extraterrestre en la zona. Y también existen teorías que dicen que la región se usa como lugar de abducción por parte de los alienígenas. De hecho, estas ideas han tenido una influencia muy fuerte en la cultura popular. Incluso en las películas y programas de televisión, el Triángulo de las Bermudas suele ser representado como un lugar donde la gente desaparece debido a seres de otros planetas o fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero aunque estas historias son entretenidas, los científicos tomaron una dirección diferente. En lugar de buscar respuestas en la Atlántida o en los extraterrestres, analizaron los registros del clima, las corrientes oceánicas, los sistemas de navegación y los informes de accidentes. Y a medida que aumentaban los datos, poco a poco surgió una explicación más sencilla. Que sea una explicación sencilla no significa que esté equivocada. En muchas ocasiones, la respuesta más sencilla suele ser la más cercana a la verdad. Uno de los temas que más se menciona es el problema de la navegación.
Mucha gente cree que el Triángulo de las Bermudas tiene un efecto extraño en las brújulas. Esta creencia se originó a partir de los informes de los primeros exploradores y en algunos casos de aviones desaparecidos. Pero según los geofísicos hay una explicación natural para esto. El norte magnético y el norte geográfico no están exactamente en la misma ubicación. Por eso, los navegantes deben tomar en cuenta lo que se llama declinación magnética al establecer una dirección. En diferentes partes del mundo, esta diferencia cambia. Si el cálculo es incorrecto o los datos de navegación no se corrigen, es posible que la ruta de un barco o avión se desvíe poco a poco sin que se note de inmediato. Pero hay un detalle importante aquí. El Triángulo de las Bermudas no es único en este tipo de fenómeno. Esto sucede en muchos lugares del planeta. Además, los pilotos y capitanes experimentados conocen muy bien este concepto. Es parte de su entrenamiento y de sus operaciones diarias. Por eso, para la mayoría de los expertos, la teoría de la brújula no es suficiente para explicar todas las desapariciones. Es más probable que haya varios factores que se combinan, y uno de los factores más importantes es el clima. Cuando se observa en el mapa, se puede ver que el Triángulo de las Bermudas está en una región que regularmente es atravesada por tormentas tropicales y huracanes. La temporada de huracanes del Atlántico provoca cada año algunas de las tormentas más fuertes del mundo. Incluso en la época moderna, con monitoreo satelital y sistemas avanzados de pronóstico, estas tormentas todavía pueden causar daños severos. En 2024, varias tormentas fuertes en el Atlántico causaron una destrucción generalizada en diferentes partes del Caribe y el sureste de los Estados Unidos. Esto demostró que, incluso en la era de la tecnología moderna, esta región sigue siendo sumamente peligrosa cuando se combinan vientos fuertes, olas enormes y cambios rápidos en el clima. Y si ya es difícil enfrentarlo hoy en día, era aún más peligroso en la época de los barcos antiguos y la primera generación de la aviación. En medio del vasto océano, a veces bastan unas horas de una tormenta intensa para que una embarcación desaparezca, sin oportunidad de enviar una señal de auxilio. Cuando se hunde en las profundidades del Atlántico, es posible que nunca se encuentren sus restos. Aquí es donde comienza a formarse la imagen que los investigadores han estado buscando durante mucho tiempo. No es una fuerza misteriosa, no es un portal, ni tampoco una base secreta de extraterrestres, sino una combinación de clima peligroso, olas fuertes, desafíos de navegación complicados y el vasto océano capaz de ocultar evidencia durante muchos años. Y mientras se realizan más estudios científicos, nos acercamos más a la posibilidad de que el mayor secreto del Triángulo de las Bermudas no sea lo que está oculto aquí, sino lo fácil que es para las personas convertir en leyenda las tragedias que no tienen una respuesta inmediata. Cuando se habla del Triángulo de las Bermudas, la atención suele centrarse en los barcos y aviones desaparecidos. Pero hay otra pregunta importante que debemos hacernos. Si no se trata de extraterrestres, civilizaciones perdidas o fuerzas paranormales, ¿cuál es la verdadera razón por la que han ocurrido tantos accidentes en esta región? Una de las respuestas que suelen dar los oceanógrafos es la fuerza misma del océano. En medio del Atlántico, a veces se forman las llamadas olas gigantes. Estas son olas enormes que son mucho más grandes de lo que normalmente esperan los marineros. Según los estudios, la existencia de estas olas es real y ya han sido registradas por instrumentos modernos. Hay ocasiones en que la altura de algunas olas rebeldes supera los 100 pies. Imagina un edificio de casi 10 pisos de altura que de repente golpea un barco en medio del mar. Para los barcos antiguos que no cuentan con sistemas modernos de pronóstico del clima, un solo evento como este es suficiente para causar una catástrofe. Pero las olas no son el único desafío en esta parte del Atlántico. Otro factor importante es la corriente del Golfo. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, la corriente del Golfo es una de las corrientes oceánicas más fuertes del mundo. Pasa por la parte occidental de la región, que a menudo se asocia con el Triángulo de las Bermudas. Debido a la velocidad de su corriente, puede desviar rápidamente un barco de su ruta original si el navegante no hace los cálculos correctamente. Más importante aún, cuando ocurre un accidente, la corriente del Golfo puede arrastrar rápidamente cualquier escombro o restos lejos del lugar del incidente. Por eso, en algunos casos, incluso si ocurre una tragedia, es posible que los equipos de búsqueda tengan dificultades para encontrar rápidamente rastros de ella. Con el paso de los años han surgido otras teorías científicas. Una de ellas es la hipótesis del gas metano. Sabemos que el metano es un gas de efecto invernadero, pero también hay grandes depósitos de este gas enterrados bajo el lecho marino en diferentes partes del mundo. En 2016, unos investigadores en Noruega
descubrieron grandes cráteres en el fondo del mar que se cree se formaron debido a la liberación de metano desde los sedimentos en el lecho marino. A partir de esto, algunas personas han sugerido que tal vez un proceso similar también esté ocurriendo en el Triángulo de las Bermudas. La idea es que cuando una gran cantidad de metano sale repentinamente del fondo del mar, la densidad del agua puede disminuir y un barco podría tener dificultades para flotar. El concepto es interesante, pero hay un detalle importante. No hay evidencia sólida que demuestre que esta sea la causa de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Muchos científicos dicen que esto sigue siendo una hipótesis y que aún no se ha demostrado que sea la causa principal de ningún incidente importante en la región. Y aquí es donde llegamos a la parte más importante de la conversación. ¿Qué dicen los datos reales? Cuando eliminamos los mitos, las películas, las novelas y las teorías de conspiración, lo que queda son los registros de accidentes marítimos y aéreos. Y según los análisis de investigadores marinos y organizaciones de seguridad, no hay evidencia que muestre que la cantidad de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas sea mayor en comparación con otras rutas marítimas concurridas del mundo. De hecho, la mayoría de las causas de accidentes en esta región son las mismas que las causas de accidentes en otras partes del planeta: mal clima, error humano, fallas mecánicas, errores de navegación y condiciones marítimas que son naturalmente peligrosas. Esta es la razón por la que muchos expertos modernos creen que el verdadero misterio. El misterio del Triángulo de las Bermudas no es por qué ocurren desapariciones aquí, sino cómo una serie de accidentes separados se convirtieron en una leyenda tan grande. Durante más de un siglo, libros, revistas, películas y reportes de los medios han entrelazado diferentes incidentes hasta crear la imagen de un lugar que parece tener una maldición especial. Pero cuando se examina la evidencia de manera fría y científica, surge una imagen diferente. No es un lugar sobrenatural, no es un portal a otra dimensión, tampoco es un territorio de extraterrestres. Es simplemente una parte del océano Atlántico con un clima complicado, olas fuertes, corrientes rápidas y un océano tan vasto que puede ocultar rastros de desastres durante muchos años. Y tal vez esa sea la parte más asombrosa de la historia, porque esto muestra que a veces el mayor misterio no está en el fondo del mar, sino en la manera en que convertimos experiencias en leyendas, eventos que no podemos explicar de inmediato. Y aquí es donde la verdadera imagen del Triángulo de las Bermudas se vuelve más clara. Si lo vemos a través de las leyendas, parece que es una región donde la desaparición de barcos y aviones es algo normal, pero cuando analizamos los datos reales recopilados durante muchas décadas, surge una historia diferente. En el mundo de la seguridad marítima hay una pregunta simple pero importante. ¿Es realmente más peligroso el Triángulo de las Bermudas en comparación con otras partes del planeta? Hasta ahora no hay evidencia que respalde esa idea. Según los análisis de varias organizaciones marítimas y agencias de seguridad, la cantidad de accidentes que ocurren en esta región no supera el nivel esperado para un lugar por donde pasan tantos barcos cada año. De hecho, la mayoría de las desapariciones y accidentes modernos tienen explicaciones que también se ven comúnmente en otras partes del mundo: mal clima, oleaje fuerte, errores de navegación, fallas mecánicas y decisiones tomadas por personas bajo condiciones difíciles. Esto también aparece en los registros de aviación. Cuando se analizan los accidentes de avión en esta región, se observa que muchos de los incidentes ocurrieron cerca del despegue o aterrizaje, y no en pleno vuelo, donde las leyendas suelen situar el centro del misterio. En el caso del famoso vuelo 19, muchos análisis modernos apuntan a la posibilidad de confusión en la navegación y error humano. Según las comunicaciones registradas, parece que hubo una estimación incorrecta de la ubicación por parte del líder del vuelo. Por esto, es posible que hayan continuado en la dirección equivocada mientras poco a poco se les acababa el combustible. Esto no es paranormal, tampoco es sobrenatural. Es una tragedia que puede ser resultado de errores que ocurren incluso a pilotos experimentados, ¿no? Y si hablamos del clima, es difícil subestimar su efecto en esta región. Las Bermudas, Florida, Puerto Rico y gran parte del Caribe están entre los lugares que regularmente son afectados por tormentas tropicales y huracanes. Durante muchas generaciones, miles de tormentas han pasado por la cuenca del Atlántico. Incluso ahora que tenemos imágenes satelitales, radares meteorológicos, pronósticos con inteligencia artificial y sistemas de monitoreo en tiempo real, estas tormentas todavía logran causar graves daños a comunidades, barcos y aviones. Si así de grande es su impacto ahora,
es más fácil entender por qué ocurrían tantos accidentes en la época en que no existía la tecnología moderna. Quizá esta es la parte de la historia que a menudo se pasa por alto. No es necesario que haya una base alienígena bajo el mar para que algo desaparezca. No es necesario que haya un portal hacia otra dimensión. No tiene que haber una maldición. A veces basta con la combinación de tormentas fuertes, olas intensas y un océano inmenso. Y un pequeño error en la navegación para que ocurra una tragedia. Y mientras más ampliamos nuestro conocimiento sobre el océano y la atmósfera, más entendemos por qué se creó la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Los accidentes realmente ocurren. Personas reales realmente desaparecieron. Familias reales realmente perdieron a sus seres queridos. Pero la conexión de todos esos sucesos con una fuerza misteriosa nunca se ha comprobado. Al final, el Triángulo de las Bermudas puede que no sea el lugar más aterrador del mundo. Puede que tampoco sea la parte más peligrosa del océano. Su verdadero poder está en su capacidad de despertar nuestra imaginación. Porque cada vez que ocurre algo que no se puede explicar de inmediato, es natural que las personas busquen una razón más profunda. Y tal vez esa sea la razón por la que la leyenda sigue viva hasta hoy. No porque haya una fuerza secreta escondida bajo el Atlántico, sino porque el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo la historia, la tragedia, la ciencia, los medios y la imaginación se combinan para crear uno de los misterios más duraderos y famosos de la era moderna. Y cuando quitamos todas las leyendas, queda una simple verdad. El Triángulo de las Bermudas no es especial por las desapariciones que ocurren allí. Se volvió especial por la historia que el mundo creó sobre él.